Hola Virgo, bienvenidos a la sabiduría de la mariposa. Espero que estéis todos muy bien y mil gracias por acompañarme en un nuevo vídeo. Vamos a ver, Virgo, qué mensaje hay para vosotros, para vosotras, para esta semana que va del 6 al 12 de junio de 2022. Para Virgo, Sol, Luna y Ascendente. ¿Qué mensajito hay para vosotros? Os recuerdo que tenéis también disponible en el canal ese mensaje con las energías más disponibles para el mes de junio, independientemente del signo del zodiaco que cada uno sea, y también esas predicciones anuales que las hice mes a mes, y en esos vídeos tenéis en la cajetilla de descripción el momento exacto en el que comienza cada uno de los meses del año. Así que si queréis ver también cuál es el mensaje que os daban para el mes de junio 2022. Vamos a ver, Virgo. Nos sale la carta de carencia financiera, es el número 13 para, bueno, pues si lo queréis buscar de alguna otra forma, como número espiritual, número de ángel, en lo que os pueda ayudar. De todas formas, lo siento también con ese arcano mayor de la muerte, en ese aspecto de transformación de algo que se termina para dar comienzo a algo nuevo, algún tipo de estructura, de condicionamiento, algo que sí o sí, algún patrón de conducta o comportamiento que ya se tiene que terminar para dar paso a algo mucho más saludable o más beneficioso para vosotros. Quizá también en esa forma o bien en lo que es el concepto que tenéis con respecto a las finanzas y al dinero, en ese aspecto, Virgo, también de ese valor que le dais en el dinero, en ese aspecto más de energía, en ese valor que os deis también a vosotros mismos, y también lo siento en el aspecto de ese condicionamiento quizá con respecto a que el dinero es malo. Y en el punto de qué uso estáis haciendo del dinero, si lo desperdiciáis, si hay un vacío emocional y de ahí que intentéis cubrir ese vacío interior con cosas materiales o con hacer ese gasto excesivo a nivel más del dinero y que en realidad luego comprobáis, os dais cuenta que ese vacío sigue estando en vuestro interior igualmente. De todas formas, en general, esta carta nos habla de estas restricciones más monetarias, o sea que sí, puede ser que sea una semana en la que estéis pasando pues, por un momento en el que os falte el dinero o que, o que el mensaje sea de alguna forma atención con esas carencias más emocionales que queráis cubrir con ese aspecto más financiero, más material, y que se hagan esas compras impulsivas también, pero por querer cubrir o llenar un vacío más emocional. Así que es un poco la advertencia o el consejo, recomendación de limitar vuestros gastos y ser prudentes con vuestras necesidades más financieras. Es también ese mensaje de poner prioridades y ser conscientes de lo que realmente es importante. Hay diferencia entre lo que necesitas y lo que realmente quieres, Virgo. Y quizá también este mensaje es en función a encontrar ese equilibrio entre lo que crees necesitar y lo que en realidad necesitas o en lo que en realidad tú quieres. Así que te aconsejan que satisfagas tus necesidades, que tengas paciencia porque son épocas y también estas épocas son temporales y van a pasar, las cosas van a mejorar, pero de momento se trata de que aceptes llevar una vida más modesta, no dejando de valorar el dinero y las cosas buenas que ya tienes, que quizá también es un poco en el aspecto de que nos vamos a esa ambición, a ese querer cubrir, como digo, esa carencia o ese vacío más emocional con cosas materiales y al final nada te va a satisfacer en realidad. Por eso atención a ese valor, a ese valorar lo que ya se tiene, estar agradecidos por lo que se tiene para que pueda llegar mucha más abundancia, mucha más prosperidad también en este aspecto financiero a tu vida, porque quizá estáis muy enfocados en lo que no se tiene, en la queja, en el lamento, en ese aspecto más de victimismo, y es lo que no os deja ver que realmente es estando agradecidos por lo que se tiene como puede llegar mucho más. Esta victoria, este éxito que nos habla de
esa mejoría que estaríamos viendo también, de la que nos hablaban, de que por supuesto las cosas van a mejorar, pero de momento acepta que pues tienes que tener esas limitaciones, ¿no? Esas restricciones más monetarias, porque esta carta de victoria y éxito nos habla de obtener esa victoria y ese éxito tras un trabajo realizado, tras un esfuerzo que se ha realizado, y quizá ahora es el mantener ese equilibrio en tus emociones para poner esas prioridades, qué es lo que es necesario gastar, qué es lo que no es necesario, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, o hacer esa diferencia entre lo que necesitas y lo que realmente quieres como más capricho, para poder llegar a este logro, a esta victoria o a este éxito y a esa mejoría también en tus finanzas, Virgo. Vamos a ver qué más mensajitos os dan para esta semana. Llega la luz, llega esa mejoría, sí. Y es también, lo siento mucho con la carta del sol, el ver con claridad la situación, salir de espejismos o de mentiras ¿sabéis? Lo siento mucho en el aspecto de daros cuenta, de que llegue esa comprensión, esa iluminación, ese nivel más alto de consciencia de que tenéis mucho más de lo que creéis o de lo que decís, y de que valoréis realmente en ese agradecimiento, que lo veo también aquí con la carta del sol, todo lo que se tiene, porque es lo que os va a hacer que llegue mucho más. Vais a atraer con ese agradecimiento de lo que se tiene más cosas, más prosperidad, también en ese aspecto más financiero. Pero si siempre nos quedamos en ese aspecto más de ambición sobre cosas que probablemente ni tan siquiera necesites, simplemente es que quieres, es donde realmente sentimos como esa carencia financiera, cuando en realidad todas tus necesidades están cubiertas. Por eso ten esa paciencia, tómate ese momento de reflexión, de pausa, no actúes por impulso de quizá esas compras compulsivas que os estaba diciendo, para llenar esos vacíos más emocionales, poner en orden todos esos pensamientos, la mejor estrategia, actuar de una forma inteligente en todo el aspecto más financiero. Claro, y esperar el momento en que se vayan dando las cosas. Claro, es que estáis en esa lucha. Y es en lo que hay necesidad de poner esos límites también. Además, mirar el consejo, claro. Permitir que se caiga todas esas creencias limitantes, porque lo que no estáis viendo es que se llega a ese equilibrio entre la prosperidad material y la espiritual. Es que eso es, que no estáis viendo que es como... Yo siento mucho, Virgo, que caéis en el aspecto de, para muchos de vosotros lo siento, en esa queja, en ese aspecto más victimista. Yo sé que no es agradable, cuando uno lo vive es como, sí, yo no estoy en ese aspecto victimista, sí, pero te estás resistiendo al cambio, te estás resistiendo a que caiga toda esa creencia limitante, ese pensamiento limitante con respecto al tema de las finanzas, y también te estás resistiendo a aceptar que no ves realmente lo que tienes, no estás agradeciendo lo que tienes, solo te centras en lo que no tienes o en lo que te falta, y eso es lo que te hace vivir en esa lucha constante, en ese sufrir en silencio, en ese estar totalmente preocupado, ver muchísimas dificultades y no ver con claridad realmente que tienes todo lo que necesitas, y que en el momento en que agradezcas por lo que tienes es cuando va a llegar mucho más. Pero es hacer de alguna forma, por eso os va a favorecer este aspecto de descanso y rejuvenecimiento, de tomaros el tiempo de crear esa mejor estrategia. Es una semana en la cual quizá cambiar esa forma en cómo estáis gestionando vuestras finanzas. Hay que poner esas prioridades, y es lo que siento que quizá esté desbalanceado, encontrar ese equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. ¿En qué estáis a lo mejor gastando más dinero, o en qué podría a lo mejor haber esa limitación? ¿Qué es lo que creéis necesitar y que solo es un capricho, o que se podría evitar, o podéis prescindir de ello en realidad? Es que siento que hay que hacer cambios en la forma en cómo estáis gestionando vuestras finanzas, en ese concepto, esa creencia que tenéis también con respecto al tema del dinero.
ser pacientes de que todo se va a dar en su justo momento, ver más posibilidades es lo que está interviniendo, más posibilidades de en cómo poder hacer que tu prosperidad, tu abundancia crezca, pero que esté equilibrada en esa prosperidad material y esa prosperidad espiritual. Confían que van a llegar esas ayudas en el momento en que tú quieras ver más allá y salgas de toda esa negatividad, de toda esa lucha, porque además aquí con este conflicto, esta derrota, con esta competición que tienes, esta comparación que tienes, tanto para con otras personas como para con otros momentos de tu vida, en el que sintieses que antes te iba bien, antes lo hacías de esa misma forma y te daba ese beneficio, pero tienes que estar abierto a que las cosas han cambiado, es adaptarte a los nuevos tiempos. Y siento que hay una prueba con respecto a que siempre has tenido o has podido permitirte todo lo que has deseado, Virgo, y eres una semana pues de esa restricción más monetaria que viene a traerte una enseñanza también, quizás llegar a esa comprensión, a esa iluminación, a ese nivel más alto de conciencia de dejar caer todas esas creencias más limitantes con respecto al tema del dinero o a ese centrarte solo en lo que no tienes o todavía no has conseguido y no centrarte en agradecer por lo que realmente ya tienes y ya has conseguido. Por eso tómate ese tiempo de reevaluar, de analizar, de poner en orden todos esos pensamientos y esos conceptos que tienes con respecto al tema del dinero para no forzar las situaciones, para abrirte a ese cambio, en esa evolución, a que las cosas puedan cambiar viendo más posibilidades o más formas diferentes en cómo poder hacer crecer tu economía o esas fuentes de ingreso, de dónde proceden, en qué forma, ver más posibilidades. Siento que estáis muy limitados en ese aspecto más mental, más de creencia, que quizá venga de lo que os hayan inculcado, la forma en cómo os hayan dicho que hay que se pueda crear esa prosperidad y que ahí hay algo que cambiar, porque lo lleváis al punto de que hay que sufrir muchísimo y luchar y competir con todo el mundo para conseguir esa estabilidad, esa solidez que vosotros realmente deseáis. Entonces entráis en este nerviosismo, en esas tensiones, en esa comunicación más agresiva, en esas quejas, esos lamentos para con los demás, os estáis relacionando con los demás de una forma tensa por ese aspecto más del dinero. Lo siento como en esa competición, como en esa guerra, y es lo que hay que dejar morir, es que es lo que hay que transformar. Además lo siento en esa comunicación verbal que utilizáis para con los demás, ese diálogo que tenéis. Lo siento para con los demás a nivel exterior, ¿qué es lo que manifestáis? Son como esas afirmaciones que creáis como ese decreto de carencia. Son expresiones de no puedo o no tengo o imposible. Sabéis, todo en lo negativo, todo enfocado en esa vibración de miedo en lo negativo, y por eso te están diciendo es que hay que dejar morir esa forma en cómo te expresas, en cómo comunicas a los demás, todo lo que tiene que ver con el tema de abundancia. Y lo siento también en ese aspecto más de lamento, de queja, de sacrificio, ese sufrimiento. Hay que sufrir muchísimo para conseguir toda esa prosperidad material y espiritual, pero porque hay esa carencia de espíritu. Porque no sientes realmente esa prosperidad en ti, no te das tu valor tampoco, por eso hay que ver más posibilidades y hay que dejar caer esa estructura en la que has creado o ese concepto que tienes tú sobre el dinero, Virgo, y sobre la forma en cómo poder atraer en esta atracción que vería aquí, esta iluminación, esta atracción que veo con el sol, toda esa prosperidad y esa plenitud a tu vida. ¿Veis? Otra vez, la rueda de la fortuna, es que tiene que darse ese cambio de pensamiento, cambio de creencias, dejar caer ese concepto que se tiene quizá con respecto al tema del dinero. Ya te están diciendo que es un cambio para mejor. Claro, y ese 2 de acción que es ver más posibilidades. Y para llegar a esta gran prosperidad, claro, mirar, os dicen, un cambio para mejor. Tus ángeles de la guarda han escuchado tus oraciones y se han puesto de acuerdo para operar verdaderos y benéficos cambios en tu vida.
Las cosas empiezan a avanzar y mejorar seriamente. Puede que haya de tomar decisiones rápidamente. Ten confianza y déjate guiar por esta luz que te está iluminando, que te están guiando hacia cuál es la forma en realidad. Luego teníamos el 2 de acción, que te dice que tienes todo lo que necesitas para tomar las decisiones correctas. Sigue avanzando y verás cómo se te presentan oportunidades nuevas. Sigue avanzando y verás que se presentan esas nuevas oportunidades, esas nuevas posibilidades, diferentes a las que tú quizá habías proyectado en un comienzo. Es el momento adecuado para asociarse con alguien que sabrá ayudarte en tu carrera o para dar rienda suelta a tu creatividad. Estudia la situación de manera global, no te concentres en los detalles. De una forma global, de una forma objetiva, de una forma imparcial, neutral, para no dejarte condicionar por ese aspecto más emocional o por todos esos pensamientos limitantes o esas creencias que tú sientes que tiene que ser de esa forma, que te lleva a esa lucha y a esa rigidez o a esa severidad. Se trata de que puedas abrirte a hacerlo de una forma diferente para poder llegar a esa estabilidad y solidez que realmente deseas, a realmente que sea algo que te lleve a ese éxito, a ese triunfo en realidad. Y el 9 de prosperidad te dice que la vida es maravillosa, el trabajo que haces para que tus sueños tomen forma te llena de paz y satisfacción, o sea, es disfrutar también con lo que estás haciendo y con lo que puedas conseguir. Saboree este momento de plenitud, dese un capricho y ofrézcase pequeños lujos. Ahora se lo puede permitir y es independiente. Aproveche. Tiene que haber ese cambio en el que, lo siento también para alguno de vosotros, puede ser en el aspecto de... lo siento en ese punto de que tengáis algún tipo de empresa o queráis emprender algún tipo de proyecto y sintáis que no tenéis ese capital y no veáis la posibilidad de pues asociaros a una persona a lo mejor, o tenéis un negocio y veis que no podéis solos adelante con todo a lo mejor los gastos que implica y no veis la posibilidad de pues que entre un socio que os pueda ayudar en ese aspecto a lo mejor más del capital para poder ir hacia adelante, para que pueda haber también esa expansión. Por eso es como siento muy limitados y es lo que siento que hay que caer, de dejar caer esa creencia en que lo tenéis que hacer todos vosotros solos o que hay una forma exacta o concreta en cómo se tengan que hacer las cosas para que podáis a lo mejor hacerlo de una forma diferente encontrando esa ayuda en otros sitios o con esa asociación con otras personas también. Esa que ha salido volando os dice: el punto de poder radica siempre en el momento presente. El pasado, pasado está y no ejerce sobre mí ningún poder. A partir de este momento puedo empezar a ser libre. Los pensamientos de hoy crean mi futuro. Yo soy quien lleva las riendas. Recupero ahora mi propio poder, estoy a salvo y soy libre. Y es que esto es volver a recuperar todo ese poder, todo ese brillo, el llegar a esa comprensión realmente de que os estabais quedando en esa limitación más mental, en esas creencias más limitantes, en esos patrones de conducta que ya nos estaban haciendo evolucionar y por eso había que hacer ese cambio, que es al que veo aquí que os estáis resistiendo o que el desafío y el reto en realidad sea hacer las cosas de una forma diferente. Ver una forma diferente en cómo llegue también esas finanzas o poder llegar a esa recuperación financiera en vuestra vida, llegar a esta seguridad, a esta estabilidad que vosotros realmente deseáis, a ese equilibrio entre lo que os esforzáis y lo que dais para poder recibir en la misma manera, pero salir de todo este conflicto, de esta lucha, de ir contracorriente, de todos esos sufrimientos, ahí ese sufrimiento en silencio, con esas preocupaciones, con que todo tiene que ser de una determinada manera porque lo estáis comparando con el pasado o la forma en cómo se han venido haciendo las cosas hasta el momento y te están aconsejando que dejes caer esa estructura porque ya no te va a funcionar. Ya esa estructura ha quedado antigua, ya no te va a funcionar ni te va a hacer obtener esos beneficios o esas finanzas que tú estás deseando. Entonces hay que cambiar, hay que hacer algún tipo de cambio, hay que transformar. Es dejar morir esa antigua forma en cómo tú estabas llevando a cabo esas finanzas o esos proyectos o esa tu empresa. Virgo, hay que hacerlo de forma diferente. Ya en la estructura o en la forma en cómo lo estabas haciendo no funciona. Por eso el punto de poder radica en este momento presente, ahora, adaptándote a los nuevos tiempos. Eso es.
Y es lo que te va a llevar a esa solidez, a ese equilibrio que realmente tú deseas, a ese 9 de prosperidad, que al final es esa gran prosperidad de esa abundancia que realmente tú deseas, sentirte en esa comodidad, en ese aspecto también más financiero. Así que tómate tu tiempo para poner en orden todos esos pensamientos y en el momento en que seas consciente y pongas luz a esas limitaciones, dejarlas caer, dejarlas morir para abrirte ahora sí a ese cambio que estás evitando quererte abrir y al que te estás resistiendo, pero es el que te va a llevar realmente a esa mejoría, a esa prosperidad a todos los niveles. Así que este ha sido vuestro mensaje, Virgo, para esta semana. Espero, como siempre os digo, que os haya gustado y sobre todo que os pueda ayudar a modo de guía y a modo de orientación. Muchísimas gracias, Virgo, y feliz día.